Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 14. Sean bienvenidos a la casa del Señor y que la palabra de hoy no vuelva vacía, sino que sea prosperada en todo aquello para lo que el Padre la ha enviado. Dice el capítulo 14 del libro de los Hechos, verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Qué hace el Padre cuando se habla su palabra? Da testimonio a la palabra de su gracia. Cuando se habla de parte de Dios va a haber testimonio, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, qué hermoso esto, señales y prodigios. ¿Qué va a suceder cuando usted hable la palabra del Señor? Oye, qué hermoso se escuchó eso. ¿Qué va a suceder cuando usted hable la palabra del Señor? Señales y prodigios. ¿A través de qué? De sus manos. Vamos, mire sus manos y diga, wow, cuánto tengo aquí. Señales y prodigios. Mira qué interesante. Señales y prodigios. ¿Qué son señales? ¿Y qué son prodigios? Señales y prodigios. Señales. Marcos 16 nos habla cuáles son las señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son señales. Vamos, diga señales. Esas son señales. Entonces, ¿qué hacía el Señor por mano de los apóstoles? Señales. ¿Y qué cosa es prodigio? Prodigios. Prodigios. Prodigios son cosas sobrenaturales. Por ejemplo, alguien que no tiene una mano, recibir una mano. Alguien que no tiene un pie, recibir un pie. Alguien que no tiene un riñón, recibir un riñón. Milagros creativos. Prodigios. O sea, prodigios son como ipehue le llamamos, como algo extra. Prodigio tiene que ver lo del agua en vino, por ejemplo, el aceite y la harina. Eso es un prodigio. Son cosas extras, ¿no? De parte del Señor. Pero ¿por manos de quién ocurría eso? Por manos de los apóstoles. ¿Producto de qué ocurrían esas señales y prodigios? De que ellos usaban o hablaban conforme a las escrituras. Ellos hablaban conforme a las escrituras. Los apóstoles no usaban psicología, psiquiatría, no utilizaban música sentimental, no utilizaban ciertas cosas, no, para convencer a la gente. Pablo lo quiso hacer en determinado momento y se llevó un completo fracaso, y a tal punto que Pablo dijo: me propuse no ir a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. O sea, Pablo dice, yo me lo propuse, porque Pablo era un excelente filósofo. Pablo sabía de filosofía, Pablo sabía de biología, Pablo sabía mucho. Pero llegó un momento que toda su teología no le sirvió de nada. Entonces Pablo dijo, voy a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y llegó un momento que todo lo que él había aprendido, toda la escuela rabínica de los fariseos, de los escribas, llegó un momento que Pablo dijo, todo eso lo echa a la cesta.
de la basura, porque se dio cuenta que la gente no necesitaba palabras persuasivas ni que les hicieran conciencia humana, sino que necesitaban la intervención del Espíritu Santo. Y este mundo actual necesita la intervención del Espíritu Santo. Necesita la intervención del Espíritu Santo. Señales y prodigios. ¿Y qué sucede cuando viene una palabra revelada, cuando viene el rema de Dios? No una palabra persuasiva de humana sabiduría. Vea lo que dice el verso 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. ¿Por qué unos estaban con los apóstoles? ¿Sabe por qué algunos estaban con los judíos? Y estos judíos eran inconversos. O sea, no creían en Jesús porque sabían que si creían en Jesús se les iba a caer el negocio, la venta de cabras, la venta de ovejas, la venta de todo lo que hacían ellos. Los sobornos que tenían del gobierno romano se les iba a caer. Entonces a ellos les convenía hacerse los que no creían en los apóstoles. Pero los apóstoles no hablaban palabras propias, hablaban palabra de Dios. No se dejaban sobornar. Pero, ¿qué sucedió eso? Hubo una división, pero qué buena división. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. O sea, se comenzaron, ¿no?, a seguir a los apóstoles, y otros empezaron a seguir a los judíos. ¿Pero a cuáles judíos? ¿A los creyentes en Jesús? ¿A los que guardaban verdaderamente la ley? No, estos eran judíos que incluso hasta dieron su voto a los romanos para que crucificaran a Jesucristo, para que mataran al rey, quien había puesto, no, quien puso más bien su vida por nosotros. Entonces, ¿qué era lo que provocaba la doctrina de los apóstoles? ¿Qué provocaba? Provocaba división. O sea, ellos provocaron una división. Pero ¿por qué cree que estos judíos se apartan y no quieren seguir a los apóstoles? Porque no estaban dispuestos a negociar sus costumbres. No estaban dispuestos a negociar su alianza con el romanismo. No estaban dispuestos a negociar sus comodidades, porque vivían muy cómodos. No estaban dispuestos a hacerlo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, cuando él llegó de noche: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver, no puedes entrar al reino. ¿Y de qué se trata el reino? ¿Qué hay en el reino? Justicia, paz y gozo. ¿Qué tiene que haber en el reino? ¿O qué hay en el reino? ¿Y qué tendría que haber en quien tiene el reino? Justicia, paz y gozo en el espíritu. Justicia, paz y gozo. Pero los apóstoles comenzaron a hacer el trabajo, y cuando llegó ese momento, no, que ellos hacían señales. Pero yo le quiero decir, ¿de qué tiene que ir acompañado el evangelio del reino? De señales y prodigios. Si no hay señales y prodigios, entonces es peligroso que no sea el evangelio del reino. Pero quiero que usted entienda este asunto en la Escritura. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Habrá en la actualidad resurrección de muertos? Era común para los apóstoles, cuando hallaban un muerto, era común para ellos traer resurrección. Era común para ellos que alguien que tuviera una mano seca, era común para ellos darle vista a los ciegos, era común para ellos levantar a los paralíticos. O sea, para eso no era sorprendente para ellos. No hacían trucos, era normal. Ellos aprendieron a hacer lo que hizo Jesús. Pero la iglesia de hoy en día
¿Está haciendo lo que hizo Jesús? ¿Está haciendo lo que hicieron los apóstoles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está siendo efectiva la palabra en la actualidad? ¿Está sucediendo? Miren el libro de Hechos. Es que el libro de los Hechos es maravilloso. Observe, en el libro de los Hechos, vea lo que dice el capítulo 19, perdón. Quiero llevarlos a esto. Hechos 19. Esa es la iglesia de Jesucristo. Usted quiere buscar la iglesia de Jesucristo, lea el libro de los Hechos. Y allí va a ver si se parece al actual. Capítulo 19. Desde el primer capítulo de Hechos, el Señor le dice a la iglesia qué es lo que tiene que hacer y cómo es que lo va a manifestar. Hechos 1:8 lo dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 19. Vean lo que dice el verso 11. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 19, verso 11. Dice el verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Por mano de Pablo. ¿Qué tendría que hacer Dios por sus manos? Milagros extraordinarios. Pero hoy en día es prohibido dar la mano, ¿no? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire qué extraordinario. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, me gusta esto, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. ¿Y las enfermedades qué hacían? ¿Qué hacían las enfermedades? Se iban. Las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. ¿Iba Pablo? ¿Iba físicamente Pablo? No. Pero ¿qué pasó con ese espíritu que tenía Pablo? ¿Qué pasó con ese espíritu que tenía Pedro? Que con la sombra de Pedro ocurrían maravillas. Pero hacía Dios milagros extraordinarios. Imagínense, Pablo se quitaba, ¿no? Yo no sé, agarraba el pañuelo, llévenselo. Y cuando se lo pongan, la enfermedad se va a ir. Dice algunas enfermedades. Algunas enfermedades. Las enfermedades se iban. No dice algunas. ¿Qué significa? Y ojo y oído, que no está hablando en singular, está hablando en plural. Cuando habla de enfermedades, se iban. Cuando agarraban, Pablo les daba un pañuelo. Si Pablo andaba algún sudario, alguna bufanda o algo, y Pablo le decía, anda, llévale esto, y va a quedar, se le va a ir ese demonio. Porque había presencia, había unción, porque ellos se apegaban a la palabra. Ellos no andaban con fábulas y filosofías y huecas sutilezas. Era la palabra. Y sabe usted que hoy en día hay cristianos que si usted se pone una prenda de un cristiano, usted se endemonia. Usted agarra una gorra de alguien y se la pone, se endemonia. Se pone una blusa, una camisa, una chaqueta de alguien y se puede endemoniar. Y mire qué tremendo, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué tendría que pasar cuando toquen una camisa suya? Yo ya he hecho eso de decirle a alguien, tráiganme una chaqueta. ¿Cuántos de ustedes han recibido impartición a través de eso? Una chaqueta, un pañuelo. ¿Ah? Su hermano. Hasta Costa Rica, ¿no? Mandamos la unción, mandamos una camisa, fue. ¿Y qué le pasó a su hermano? Y ahí está, dando guerra al hermano. Hubieron personas aquí que, hubo una, ¿no? Que
estaba en coma, el muchacho se había accidentado en una moto y les mandé un pañuelo, y la cosa es que cada diagnóstico, esa mujer era tremenda. Esa señora era de Jalapa y mandamos un pañuelo y el médico le decía, tiene fracturado el hueso el fémur. Le ponía el pañuelo, le hacían la placa y el hombre estaba bueno. Que tiene una fractura en una costilla, le ponía el pañuelo y después la revisaban, está buena la costilla. Que tiene los oídos reventados porque le está saliendo sangre, le metía el pañuelo. Y dice que llegó un familiar, hermana Juanita, y le dijo, ¿por qué no le dijiste al pastor que te ungiera una cobija para que de un solo? Y ahí está vivo ese muchacho. Los pañuelos, los delantales, y cuando llegaban ocurrían milagros. Pero mire lo que cuando el profeta Elías le tira el manto a Eliseo, reposó sobre él el espíritu de Elías. Y los hijos de los profetas lo reconocieron y dijeron, mira, ha reposado sobre él el espíritu, porque él abrió el Jordán igual que su maestro. Esa es la iglesia que el Señor dejó. El Señor no dejó una iglesia muerta, el Señor no dejó una iglesia tibia, el Señor dejó una iglesia que cuando usted se ponga una prenda o cuando alguien le dé la mano a usted, que reciba una impartición. Que cuando alguien toque una prenda suya. Yo he visto gente endemoniada poniéndose anillos y enseñé esas chapas, qué bonitas. Hay gente que así es, solo agarra y se encarama la ropa y ni siquiera la consagran. Pero cuando agarraba, ¿qué pasaba con la ropa de Pablo? Yo le digo algo, ¿qué se hizo ese Dios de Pablo? ¿Qué se hizo ese Dios? Ahora, ¿usted cree que la túnica de Jesús era mágica? Cuando aquella mujer con cáncer en el útero, cáncer en la matriz, tenía años, fue donde los brujos, donde los curanderos, fue donde los mejores médicos, era de las que decía mi doctor, y no le resolvieron nada, gastó toda la plata. Pero ella, uno de los días se le ocurrió tocar el manto. No, Jesús no le puso las manos. Jesús no tocó a esa mujer, no tocó la piel de Jesús, tocó la túnica. ¿Será que la túnica era mágica como la de Aladino? ¿O es que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo? Claro, se había descendido sobre él en el bautismo. Hay gente que cree que el bautismo es un ritual en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que sigue, en el nombre, no, eso es una impartición, una adopción. Tiene que recibir del Espíritu del que lo está bautizando. Pero ojo y oído, dice que Pablo se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Decía el apóstol Di Rocco que en una ocasión venía en un avión con alguien y la persona tenía sinusitis y era terrible aquello. Y dice que él vino y le dijo, enseñá los lentes, y se los puso él los lentes y le dice, ¿cómo me veo? Y cuando él le dio los lentes a la persona, en el momento que se los puso, sintió la unción y le dice, Tito, recibí sanidad. Y él durante años, yo no sé si usted ha visto el testimonio actual de Di Rocco, que ya fue sanado. Él tenía un problema y ni siquiera era un demonio, sino que era un trauma psicológico desde la niñez, pero fue sanado. Pero lo que le quiero decir es, ¿dónde está la iglesia que hace milagros, señales, prodigios, maravillas? Esa es la iglesia apostólica. Esa es la iglesia apostólica. Pero ¿qué era lo que ellos hablaban con denuedo? ¿Qué era lo que ellos testificaban? Era la palabra de Dios. Manifestaban el reino.
Pero mire, esto pasaba con Pablo. Pero ¿qué sucedía con la gente? Vea lo que dice en el mismo capítulo 19, en el verso 18. Ya lo de los hijos de Exeba, usted ya hasta lo tiene como disco rayado, aunque algunos todavía no lo entienden y siguen a la deriva. Verso 18, ¿lo tiene? Y mire qué tremendo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, los brujos, ¿no?, trajeron los libros. ¿Y qué hicieron? Y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuánto dinero era? ¿Cuánta plata? 50,000. Judas vendió al maestro por 30. Ahora imagínense por 50,000. Hubiera vendido a María también. Por 30 piezas. 50,000. Pero ¿qué hicieron esa gente con esos libros de brujería? ¿Los quemaron? Apóstol, agárrelo, quémelo. No, ellos agarraban los libros y decían: yo practiqué yo era brujo, yo leía esto y en presencia de todos, aquí lo quiero quemar, que sepan que dejo la brujería, ya no más creo en el horóscopo. ¿Lo hacían a escondidas? Públicamente agarraban sus libros y les pegaban fuego. 50,000 piezas de plata. Y sabe que hoy en día uno le dice: Noel, esa camisa, ese signo que usted tiene representa tal cosa y tal cosa. Queme eso. Sí, pastor, la voy a cambiar por otra. La voy a regalar. No, para mí no significa nada. La calavera representa peligro, no representa muerte para mí. ¿Qué hacían esos brujos cuando escuchaban la palabra y miraban lo que sucedía? Era maravilloso, ¿no? Pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa doctrina apostólica? Que manifestaban señales, que no le tenían miedo a los enfermos. Dicen que estoy una persona endemoniada, que si puede ir. No estoy preparado. Voy a hacer 7 días de ayuno a ver si el Señor me dice que vaya. Es que ese género no sale si no es con oración y ayuno. La Biblia lo dice. ¿Alguien me está entendiendo? Era poderoso, ¿no? La iglesia lo que hacía. Pero mire qué tremendo, qué poderoso esto, ¿no? Los apóstoles daban testimonio, inmediatamente eran bautizados. ¿Cuál doctrina ni qué nada? Eso no es apostólico. Tras de que la gente creía, iban al agua. Es extraordinario. Pero mire, en el libro de los Hechos, es que basta con que usted lea. Si quiere conocer un libro maravilloso y poderoso, ese es el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2, en el verso 38, 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. ¿Cómo es la generación que existe? Perversa. Jesús también lo dijo, que la generación, y no va a terminar esta generación, porque el Señor dijo que esta era la última generación. De cierto digo que no pasará esta generación, dijo Jesús, sin que esto acontezca. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ojo y oído.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué sucedía? Imagínense qué poderoso. El primer sermón de Pedro, el que lo había negado 3 veces, ahora no lo está negando, ahora les está diciendo a ellos asesinos, perversos, idólatras, brujos, hechiceros. Está hablándoles con la verdad. A Jesús, el que ustedes mataron, arrepiéntanse. Ya no le dio miedo que lo mataran. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, tienen que ocurrir milagros, señales, prodigios y maravillas, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cero miedo a las adversidades. Pero dice que ellos perseveraban en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles. Pero ¿cuál era esa doctrina de los apóstoles? ¿Cómo la gente identificaba que ellos eran los del camino? Porque en Antioquía fue que les llamaron por primera vez, les llamaron cristianos por primera vez, pero antes les decían los del camino. Por si encuentro, dice Pablo, algunos de ese camino. Pero ¿cómo los identificaban? ¿Cómo sabían de que esos hombres, esos apóstoles y la iglesia había estado con Jesús? ¿Cómo sabían que ellos eran apóstoles? O que ellos eran, que estuvieron con Jesús. Mira, hay gente que dice que hoy no hay apóstoles porque ellos no están, porque una señal, dice, para ser apóstol es ver a Jesús cara a cara. No. La evidencia de una iglesia apostólica es que haga lo que hizo Jesús, enseñe lo que enseñó Jesús y manifieste lo que manifestó Jesús. Que haga lo que hizo Jesús, enseñe lo que enseñó Jesús y que manifieste lo que manifestó Jesús. Pero ¿cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo enseñaban los apóstoles? Jesús aprendió bien de su maestro Juan. Pero ¿cómo enseñaba Jesús? ¿Entretenía a la multitud? Imagínense cuando la gente llegó y él vino y hizo el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Viene Jesucristo y les dice a ellos: ustedes me siguen no por los milagros, no por lo que yo soy. Ustedes me siguen, le dice él, porque les doy de hartar. Se los he leído en la versión, ¿verdad? Lo que pasa es que Cipriano de Valera y Cosiodoro de Reina miraron que eran muy fuertes esas palabras y ellos le pusieron por lo de los peces y los panes. Qué horrible, ¿no? Pero Jesucristo les decía: ustedes me siguen por esto. La gente cree que Jesucristo era Walter Mercado. Dios es amor. Jesucristo hablaba con amor. No, yo las veces que encuentro a Jesús hablando, y principalmente a sus discípulos, yo les digo, Jesús hoy en día ni siquiera tuviera 11 en la iglesia. Jesús hoy en día a lo mejor quizá tuviera unos 3, quizá solo a Jacobo, a Pedro y a Juan, que eran las columnas de la iglesia. Porque la gente está buscando un evangelio de sopamagi, un evangelio instantáneo, un evangelio de maruchan, que lo entretengan, que le digan lo que quiere oír, no lo que necesita saber. Y así es fácil. No, yo le digo, así es fácil. Y estamos viendo ese evangelio. Señores, cuiden su espíritu, cuiden su alma, cuiden su cuerpo, cuiden su corazón, cuiden su salvación, porque hoy muchos siervos de Dios están bailando al ritmo que la iglesia le toca. Se están volviendo al favor de los hombres antes que el de Dios. Los apóstoles hubieron un momento que incluso les prohibieron y les dijeron: hey, ¿no les dijimos a ustedes que ya no siguieran predicando en ese nombre?
Y ellos les dijeron: juzguen ustedes si es correcto obedecerle a ustedes antes que a Dios. Pero necesitamos tener mucho cuidado y no perder la esencia. La iglesia de señales, prodigios, milagros y maravillas es bíblica, es basada en la palabra. Ellos se apegaban a la escritura, se apegaban a lo que decía la Biblia, usaban el escrito está. Pero hoy en día la gente está dejando a un lado lo que dice la escritura. Sí, es verdad, la Biblia dice eso, pero yo no lo veo malo. Sí, es verdad, la Biblia dice eso, pero yo lo entiendo de otra manera. Sí, es verdad, la Biblia dice eso, pero para mí no representa eso. Y hay que aprovechar las oportunidades para evangelizar. ¿Y por qué no evangelizan en otros días? Porque todavía Egipto está en el corazón de la iglesia. Gracias a Dios, no en toda. Por eso es que muchos son llamados y pocos los escogidos. Por eso es que solo la tercera parte. ¿Cuántos son parte de la tercera parte? Porque hay llamados, pero no escogidos. Usted tiene que garantizar ser llamado y ser escogido. ¿Y cómo sabe usted que es escogido? Porque hay en usted aquel hambre, aquel anhelo, aquel deseo de estar cerca de Él. En medio de tribulaciones, circunstancias, en medio de persecuciones, críticas y en medio de lo que sea, usted todavía sabe que necesita su presencia. Eso lo hace escogido. Eso lo hace escogido. Pero necesitamos guardarnos y saber que la doctrina de los apóstoles no tiene nada que ver con el sistema de este mundo. La doctrina de los apóstoles tiene que ver con el reino. Ni siquiera empoderar al hombre, entronar al hombre. No, la doctrina de los apóstoles empoderaban a Jesús. Manifestaban a Jesús. Pero hoy quieren popularidad, quieren reconocimiento. Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sabe que cada vez más me estoy dando cuenta cuántas restricciones las redes sociales le están poniendo a la iglesia? No use este vocabulario, no diga esto, no diga lo otro, no ponga de esto, no ponga de lo otro. Literalmente usted hoy no puede hablar por YouTube sobre el poder de la oración, que la oración sana las enfermedades. No puede hablar eso. Proteger a la familia, no puede hablar eso. Y va a llegar un momento en que ya no van a permitir nada en las redes. Y es por eso que tenemos que estar listos con nuestras gargantas para decirle al mundo: el escrito está. ¿Y qué es lo que va a pesar para que dividamos al mundo? A favor de los apóstoles, que unos sigan a los apóstoles y que otros sigan a los del sistema. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros dividamos al mundo? Qué loco lo que estoy diciendo, ¿no? Los Elías. Vamos, prueben ustedes. Inyéctenle lo que les dé la gana. A ver si es cierto que no le pasa nada. Y yo voy a orar. La iglesia tiene que hacer esos desafíos. Vamos, dele, cúrele el cáncer con su medicina, sin extirparle nada. Y yo voy a orar y se va a sanar sin usar bisturí, solo en el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo. Sus manos tienen poder. Sus manos tienen poder, hay que usarlas, hay que ponerlas. Y yo no le estoy hablando teoría, usted lo sabe. Usted lo sabe. Pero mis amados, este mundo necesita ver a Jesús operar a través de sus manos. Este mundo necesita ver a Jesús manifestarse a través de sus manos. Este mundo necesita ver a Jesús.
por medio de usted. Pero si seguimos diciéndole a la gente lo que quiere oír, ¿sabe? Este mundo necesita que le digamos la verdad. No fue Jesús el que dijo el respeto al derecho ajeno es la paz. Jesús no dijo esa estupidez. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted le tiene que decir a la gente qué es lo que tiene que hacer para que vuelva a el redil, al reino. Tiene que hablar con verdad. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que hoy en día la gente está escuchando un evangelio que no es. Para terminar, y se lo dejo de tarea, que se lo aprenda. Juan capítulo, segunda de Juan, solo es un capítulo. Voy terminando. Dice el verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Todo lo que se opone a Jesucristo, todo lo que se opone a la verdadera doctrina de Cristo es anticristo. La gente cree que el anticristo es Damián. Verso 8. Mirad por vosotros mismos. ¿Por quién va a ver usted? Mirad por vosotros mismos, porque ¿sabe qué es lo que está de moda hoy? Es que el pastor tal hizo tal cosa, es que el diácono tal hizo tal cosa, es que el salmista tal hizo tal cosa. Y comienzan a señalar para justificar y decir, por eso yo no voy a la iglesia, por gente como ellos. Qué bueno que usted viene aquí, no le importa lo que le digan. Pero dice, mirad por vosotros mismos, o sea, deje de ver. Porque yo le voy a decir una cosa, junto con el que usted critica se puede ir al infierno. Y la salvación es individual. Y la gente está buscando una oportunidad de señalar a alguien para decir, por él, por ella, no voy yo a la iglesia. Entonces el apóstol Juan les está diciendo, miren por ustedes mismos, dejen al resto que hagan lo que les dé la gana. Ustedes enseñen la verdad, manifiesten el reino, métase en el reino y ahí deje el resto, porque hay personas que están viendo por otros. Es que si los otros lo hacen, nosotros también lo tenemos que hacer. No. Miren por ustedes mismos. Yo tengo que responder por ministerio de fuego. Tengo que responder por la gente de nuestro ministerio y quien me dé la oportunidad de enseñar. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y cierra el apóstol diciendo esto: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Casa habla de sus cuatro paredes, pero habla también de su cuerpo, el templo. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Pastor, pero es que con tal me hablen de Dios que llegue quien sea. Es que unos llevan aceite Menen, otros llevan aceite Milder, otros llevan aceite de olivo y todos oran al mismo Dios. Revise si es la doctrina de Cristo. Si practica lo que practican los griegos, los romanos, los babilonios, no es de Dios. Pero le pregunto, iglesia, usted que tiene el privilegio de estar aquí esta noche, le pregunto, usted que es lector apasionado y aférrimo de la palabra de Dios, le pregunto,
¿Conoce usted cuál es la doctrina de Cristo? Porque si usted no conoce la doctrina de Cristo y usted cree que solo es decir soy cristiano, y usted no conoce la doctrina de Cristo, usted va a ser como los cabros, va a comer plástico, alambre, cormizuelo, con todo y hormigas. ¿Me está entendiendo? Pero si usted conoce la doctrina de Cristo, usted va a apuntar al blanco y usted va a decir, no me interesa, que caiga quien caiga, que hagan lo que hagan, pero yo sigo la línea. Sigo la línea. Voy en línea recta. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Porque va a llegar tiempo donde dice el apóstol Pablo que no van a sufrir la sana doctrina, que se van a amontonar muchos siendo maestros de sí mismos y que van a engañar a muchos, si fuere posible aún de los escogidos. Muchos van a tropezar. No se asuste de que usted vea apóstoles, profetas que ya no están en el reino. Yo le voy a decir una cosa, yo no sé usted cómo ha recepcionado al apóstol Leno, pero para mí es un gusto que este hombre esté aquí. Y hay críticas, no de la iglesia. Pero resulta que los que lo critican no están en el reino. Y otros dicen que están en el reino. Pero el hombre está aquí. ¿Viene por mí? No, porque si viniera por mí estaría mal. Él viene porque quiere que Elohim le muestre su gloria. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Pero mire, va a haber gente en los últimos tiempos que va a ir detrás de cualquier fábula, como ya lo estamos viendo. No se asuste. No se asuste ni se sorprenda, porque ya está escrito que tropezarán muchos y que muchos van a negar al maestro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ni siquiera van a dar fundamento de la palabra para hacer lo que ellos estén haciendo. Ahorita se está viendo mucho, no muchos que están cayendo. Pero lo que le quiero decir es que esa no es la doctrina apostólica. Unirse a lo del mundo. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cada vez más esto se va a ir incrementando porque la gente se va a ir acomodando al sistema. Y es ahí donde ya no van a ir creyendo en Dios, van a ir creyendo más en filosofía, van a ir creyendo más. Pero el remanente fiel se va a pegar a la escritura. Y ahí es donde se va a ver. ¿Saben ustedes que ya hay una iglesia oficial donde donde se reúnen judíos, árabes, musulmanes? Y que es bienvenido toda doctrina. Y la inauguraron en estos días. ¿Sabe que se reunieron el ministro de Israel? Se reunieron con los Emiratos Árabes, con el líder de los Emiratos Árabes. Y ya se está dando lo de la construcción del tercer templo. Pero los evangélicos no saben eso. Celebrando Navidad, no están esperando al Mesías. Rusia ahorita está que le pican los dedos por disparar. China, a Israel lo están amenazando. Es bueno que usted mire noticias de Israel. Israel es un reloj profético. A muchos judíos en estos días los han matado terroristas y están amenazando con tirarles una bomba nuclear. Israel les dijo, el ministro de Israel les dijo a la ONU, si ustedes no intervienen, nosotros también vamos a preparar material nuclear. Y se va a dar la tercera guerra mundial. Pero usted cree que si el Señor lo vaya cantando villancicos y celebrando Halloween y repartiendo tratados en Halloween, ¿necesita el Señor una fecha tonta para manifestar el reino? Pero por eso el apóstol Juan lo dice
Y yo creo que Dios nos está hablando. El apóstol Juan dice: mirad por vosotros mismos. No se dejen impresionar, porque es necesario que muchos de los sabios caigan. Pablo dijo: no hay otro evangelio. Y si aún nosotros, o un ángel del cielo, dijo él, les trae un evangelio diferente al que hemos recibido, sea maldito. Pero ¿sabe qué me gustó? Y yo lo he leído ya 36 veces ese pasaje y no sé si más. Pero Pablo dice: si aún nosotros, Pablo no se excluye, si aún nosotros, porque Pablo está reconociendo que le podía pasar lo de Pedro: hasta la muerte iré contigo, y le prestó la boca al diablo para decirle a Jesús que no muriera. Entonces Pablo le dice: si aún nosotros, o sea, si aún yo me desviara, le está diciendo Pablo, predicándoles un evangelio diferente, no me crean. Y que para que Pablo dijera eso, si aún nosotros, o un ángel del cielo. Mis amados, tengan cuidado qué voz están oyendo.